De manera regular y a nivel personal, me obligo a reflexionar y a meditar sobre el significado y el sentido de la Santa Cena. Considero que es muy sano, espiritualmente hablando, recapacitar sobre el porqué y el para qué de tomar de forma regular la Santa Cena. Reflexionar sobre las implicaciones que se derivan de participar de la mesa del Señor. Es por ello que hoy, que en la voluntad del Señor espero que sea el último culto que grabamos y en el que celebramos de forma telemática la Santa Cena, me ha parecido conveniente y relevante dedicar la predicación de la palabra a reflexionar sobre el mensaje de la Santa Cena. Es posible que ahora algunos de vosotros esté pensando, vaya, pues el mensaje de este domingo no es para mí, porque yo no participo de la Santa Cena, o bien porque no me he bautizado, o porque no soy miembro de la Iglesia, o porque aún no he tomado una decisión firme de seguir a Cristo. Si ese es tu caso, tranquilo, tranquila, pues el mensaje que hay detrás de la Santa Cena es tanto para creyentes como para aquellos que no han tomado una decisión, para aquellos que son miembros como para aquellos que aún no lo son, los que se han bautizado como los que no se han bautizado. Por tanto, te animo a que estés bien atento a lo que la palabra de Dios tenga que decirte en esta mañana. Aquellos que tenemos el privilegio de tomar a los símbolos de forma regular, estoy convencido de que estos momentos son para cada uno de nosotros unos momentos muy especiales, dados que es el momento de recordar y de agradecer el sacrificio del Señor Jesús a nuestro favor. Cada vez que me dispongo a participar de la mesa del Señor, aflora en mí un doble sentimiento, que en ocasión es difícil de expresar, pues por un lado siento un profundo gozo y agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí, pero a la vez siento un verdadero dolor al darme cuenta del precio que se vio obligado Dios a pagar por mi pecado. El gozo y el dolor se encuentran inevitablemente cuando participamos del pan y cuando bebemos del vino, dado que cuando recordamos que su cuerpo fue partido y su sangre derramada, allí hubo mucho dolor. Por otro lado, emerge un sentimiento de dulce gozo que inunda nuestra alma al recordar que es precisamente este sacrificio el que a nosotros nos otorga el perdón, la reconciliación y la salvación. Estoy convencido que para aquellos que hemos experimentado en nuestras vidas el perdón y el amor de Dios, es prácticamente imposible acercarse a la mesa del Señor sin sentir una emoción muy fuerte al recordar que Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que hizo por salvarnos, al recordar el precio tan elevado que tuvo que pagar por salvarnos. Es por ello que hoy, que una vez más vamos a participar de estos símbolos, os invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 11, 23 al 32, el texto clásico para la Santa Cena, y que juntos consideremos sobre tres verdades que emergen, que son fundamentales de nuestra fe y que aparecen en este pasaje y que nos permiten ver qué es lo que enmarca y encierra ese mensaje precioso de la Santa Cena. Acompañadme pues en 1 Corintios 11, 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. El mensaje de la Santa Cena consiste en un llamado a recordar, a examinar y a actuar. Consiste en un llamado a recordar el amor de Dios, la justicia de Dios y la victoria de Dios. En segundo lugar, consiste en un llamado a examinar nuestra vida de santidad y de servicio. Y finalmente, en un llamado a actuar, a consagrar. Esto es un llamado al compromiso. La primera verdad que emana de este texto es que la Santa Cena es un llamado a recordar. Y considero que son tres aspectos los que debemos recordar cuando tomamos el pan y el vino, cuando recordamos al Señor Jesús. Primero, el amor de Dios al darnos a Jesús. Segundo, la justicia de Dios por proveernos perdón a través de la muerte de Jesús. Y tercero, la victoria que tenemos sobre el pecado y sobre la muerte cuando nos identificamos en la muerte y la resurrección del Señor Jesús. En los versículos 24 y 25 aparece por 2 veces repetido el mismo concepto. Y esa repetición nos habla de esa verdad fundamental que nos enseña la Santa Cena. ¿Cuál es esa repetición? En memoria de mí. Por tanto, lo primero que hacemos al participar de la Santa Cena es memoria, recordar a Jesús. Esto es traer a nuestra memoria la persona y la obra de Jesús. Toda nuestra salvación gira en torno a su persona y a su obra en la cruz. Jesús quería que nunca olvidáramos ni quién es Él, ni qué es lo que Él hizo por nosotros. Al hacer memoria de Jesús, recordamos que Él, siendo Dios y no teniendo ninguna necesidad ni obligación de salvarnos, lo quiso hacer por amor a nosotros. Al hacer memoria de Él, recordamos que Jesús, siendo Dios y estando en la gloria, no teniendo ninguna obligación de hacerlo, estuvo dispuesto a despojarse de su gloria para hacerse hombre, y para hacerse siervo, y para hacerse obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo eso lo hizo por amor. En la Santa Cena, al hacer memoria de Él, recordamos el profundo amor de Dios. Ni por un instante se nos puede olvidar lo mucho que Dios nos amó, lo mucho que Dios nos ama, y lo mucho que nos seguirá amando. La Santa Cena nos ayuda a no olvidar, porque al fin y al cabo la Santa Cena es un recordatorio del amor de Dios. Pero la Santa Cena es mucho más que un recordatorio del amor de Dios. Además, es un anuncio de la justicia de Dios. Esta mesa esencialmente habla de 2 cosas, del amor y del perdón. Pero el perdón de Dios, además de ser un acto de amor, es un acto de justicia de parte de Dios. Al comer el pan y al beber el vino, no solo recordamos el amor de Dios, sino que proclamamos que Dios es justo cuando nos perdona por nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados es un acto justo, porque un justo muere por los injustos, porque un inocente muere en lugar de todos los culpables. Dios puede derramar su gracia y su perdón sobre nuestras vidas porque Jesús derramó su sangre a nuestro favor. Si ese sacrificio no se hubiera realizado, Dios, por mucho que nos hubiera amado, no podría habernos salvado. Alguien tenía que pagar. Y en la Santa Cena anunciamos y proclamamos que ese alguien es Jesús. En la Santa Cena anunciamos que solo Jesús, por su condición de Dios y por su condición de hombre perfecto, de hombre sin pecado, pudo llevar sobre él el pecado de toda la humanidad, haciendo así posible nuestra redención. Pero la Santa Cena no solo es un recordatorio del amor de Dios
y un anuncio de la justicia de Dios, sino también una proclamación de la victoria de Dios. Porque la Santa Cena no solo recordamos que Jesús murió, sino que proclamamos que Jesús resucitó, que Jesús vive. Fijaos lo que dice Lucas, el capítulo 11 de 1 Corintios en el versículo 26. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Si ese que murió ha de volver, es que antes resucitó. Esa tumba donde enterraron a Jesús ahora está vacía. Sí, es cierto, Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Y con su victoria sobre la muerte nos ha dado a nosotros victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Gracias a que Él venció, es que en esa cruz hay mucho poder. Hay poder para la salvación eterna, pero hay también poder para una vida presente, satisfactoria y plena de sentido. Pero el mensaje de la Santa Cena no solo encierra un llamado a recordar, sino también un llamado a examinar. Y a examinar nuestra vida de santidad y de servicio. De la misma manera que por 2 veces en el texto aparece la palabra recordar, por 2 veces aparece en el texto ese llamado a examinarnos. En los versículos 28 y en el versículo 31. Para Pablo era determinante tomar los símbolos discerniendo, siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Y por ello es que se hace del todo necesario una autoevaluación personal, porque tomar los símbolos de forma indebida es un asunto espiritual de gran gravedad. Es del todo incongruente participar en pecado, precisamente de esos símbolos que nos recuerdan el alto precio que tuvo Dios que pagar por nuestro pecado. Y no es que solamente sea algo incongruente, sino que es un asunto serio y grave, un asunto de menosprecio y de desprecio al sacrificio de Jesús en la cruz, tomar el pan y el vino indignamente. Es como si le quisiéramos quitar valor e importancia a su muerte. Es como si le estuviéramos diciendo al Señor Jesús, sí, yo ya sé que tú pagaste un precio alto por mi pecado, pero ya me ves, a mí me da igual. Yo aquí estoy comiendo de este pan y de este vino, siendo consciente de que hay pecado en mi vida y de que no quiero solucionarlo. Hacer tal cosa, como digo, no es tan solo una incongruencia, sino una falta grave de respeto a Dios y a la obra de Jesús en la cruz. Por tanto, dice el texto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Creo sinceramente que a pesar de participar de la Santa Cena con regularidad y de que con frecuencia recordamos la obra de la cruz, con todo nos cuesta entender el alcance profundo de su obra en la cruz. Nos cuesta entender las implicaciones prácticas de la mesa del Señor. Es por ello que el pasaje de Corintios nos hace ese doble llamado a examinar nuestras vidas. Y para poder realizar ese autoexamen de la palabra, quisiera que tuviéramos presentes 2 pasajes muy conocidos que nos van a ayudar a intentar profundizar algo más sobre el verdadero alcance de la cruz en nuestras vidas. Esos pasajes son el pasaje de Isaías 53, los versículos del 3 al 7, y 1 de Pedro 2, 21 al 25. Pasajes como el de Isaías o el de 1 de Pedro nos ayudan a visualizar lo que está ocurriendo en la cruz, pero como os digo, estoy convencido de que por más que visualicemos y reflexionemos sobre ello, nunca llegaremos a entender el tremendo dolor que Jesús sufrió cuando en un momento determinado sobre él cayó el pecado de toda la humanidad. Sí, Jesús sufrió cuando le azotaron. Jesús sufrió cuando le pusieron la corona de espinas. Sí, Jesús sufrió cuando le clavaron de pies y de manos.
pero creo que todo ese dolor físico no fue nada comparado con el dolor espiritual que sintió cuando sobre él cayó todo nuestro pecado, haciéndose pecado por nosotros. Y cuando exclamó allí en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debió ser insufrible para Jesús sentir como el Padre se separaba de él. Y en ese instante en el que Jesús cargaba sobre él todos nuestros pecados y pagaba así el precio de nuestro pecado. Por otra parte, también estoy convencido de que por mucho que visualicemos aquella escena y por mucho que reflexionemos sobre ella, nunca llegaremos a entender plenamente lo que verdaderamente estaba ocurriendo allí en ese preciso instante. No estoy pensando solamente en lo que atañe a nuestra salvación eterna y futura, con realidades como la propiciación, la justificación, la reconciliación, la santificación o la glorificación, sino también estoy pensando en los beneficios presentes de nuestra salvación. En ocasiones pensamos que los beneficios de la obra de la cruz solo alcanzan a nuestros pecados y que lo que recordamos en la cruz o al participar de la Santa Cena solo es el perdón de nuestros pecados. Y es cierto que Jesús en la cruz atestó un golpe de muerte al tema del pecado, pero en la cruz Jesús no solo proveyó solución para la realidad espiritual del hombre, sino también proveyó solución para el resto de realidades del hombre, como son la física y la psíquica. En ocasiones pensamos que la cruz nos cuenta una historia con dos colores, el negro y el rojo. La parte negra de la historia es la del negro pecado y la parte roja de la historia es la roja sangre carmesí, esa sangre que es la única capaz de limpiar nuestro pecado. Pues bien, sí, es cierto que en la cruz hallamos el beneficio del perdón de nuestros pecados, pero también es cierto que en la cruz hallamos más beneficios para nuestras vidas. En el pasaje de Isaías 53 podemos leer el versículo 5, cuando dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero es que el versículo anterior, el versículo 4, nos habla de otras dos realidades. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. En la cruz hay mucho poder. Hay poder para la salvación, pero no solo espiritual, sino física y emocional. Jesús en la cruz no solo pagó el precio de nuestros pecados, sino que también, como dice el texto, llevó nuestras enfermedades y en la cruz sufrió nuestros dolores. Jesús en esa cruz llevó a cabo una obra completa de sanidad. Una sanidad espiritual, una sanidad física y una sanidad psíquica. En la cruz Jesús llevó a cabo una sanidad integral. Nuestro pasaje en Isaías 53, del 4 al 5, distingue de forma clara y diáfana esas tres realidades que Jesús estaba solucionando en la cruz. El versículo 5 habla claramente de la sanidad espiritual que Jesús estaba llevando cuando dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Pero el pasaje de Isaías, antes de hablarnos de la sanidad espiritual, nos habla de otras dos realidades que también se estaban produciendo en esa cruz. El versículo 4 distingue claramente entre enfermedades y nuestros dolores. Las enfermedades nos hablan de esa realidad física que Cristo proveyó solución en la cruz. Y los dolores nos hablan de esa sanidad psíquica, de esas dolencias del alma herida por las cuales Jesús también proveyó sanidad en la cruz.
En la cruz Jesús provee una sanidad completa, una sanidad integral. Dios nos ha creado con tres realidades: un cuerpo, un alma y un espíritu. Y el pecado ha afectado a todas y cada una de esas realidades. Y es por ello que también la cruz ofrece provisión para cada una de estas tres realidades. Es cierto que ponemos mucho énfasis en la sanidad espiritual, porque sin lugar a dudas es la más importante de toda ella. Es la base de nuestra sanidad integral. Sin sanidad espiritual no hay sanidad posible. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, Jesús entra en nuestra vida para limpiarnos de nuestros pecados, para hacernos hijos de Dios, para salvarnos. La palabra salvación, soxo, en griego, quiere decir indistintamente tanto salvar como sanar. Por tanto, Cristo no solo vino para salvarnos, sino también para sanarnos. Cuando Jesús salva espiritualmente, también sana espiritualmente. Ambos elementos son parte de un proceso único y completo. Lo maravilloso es que Jesús, en la cruz, al proveernos de sanidad y de salvación espiritual, además está proveyendo del milagro de la sanidad física, llevó nuestras enfermedades, y el milagro de nuestra sanidad psíquica, sufrió nuestros dolores. En las iglesias, como es lógico y normal, hablamos mucho de la salvación y de la sanidad espiritual, pero no hablamos tanto de la sanidad física y psíquica. Parece como si la sanidad física sea competencia exclusiva y única de los médicos y de los hospitales, y la sanidad psíquica de los psicólogos y de los psiquiatras. Y sin menospreciar la labor de estos profesionales, creo sinceramente que los creyentes descuidamos mucho del poder de la sanidad física y psíquica que hay en esa cruz. Jesús vino a salvar y a sanar toda nuestra realidad, tanto nuestro espíritu como nuestro físico, como nuestra alma. Jesús en la cruz proveyó una sanidad completa e integral. Es por ello que al final del versículo 5 nos dice que por su llaga fuimos curados o sanados a todo nivel, físico, psíquico y, el más importante, espiritual. Es por ello que al acercarnos a la mesa del Señor, haríamos bien en no solo recordar y agradecer esa sanidad espiritual, sino también recordar y agradecer esa sanidad física y psíquica que también está a nuestra disposición según el poder que emana de la cruz. Las palabras de Isaías fueron escritas 8 siglos antes de que Jesús, la noche en la que iba a ser entregado y sabiendo que al día siguiente se iban a hacer realidad las palabras del profeta, pues cogió un trozo de pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y después cogió una copa de vino y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Haced todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Pedro, el apóstol Pedro, que estuvo presente en ese momento, 30 o 40 años más tarde, ya después de que Jesús hubiera muerto y resucitado, escribe en su primera epístola universal un pasaje que nos recuerda mucho al de Isaías 53. Leo en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ese mismo Pedro que escribe estas palabras, unos versículos antes, nos recuerda
que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ese recordatorio está insertado en medio de un llamamiento de Pedro a que vivamos una vida santa. Y nos dice, si aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, la Santa Cena es un recordatorio de nuestra salvación y de una sanidad integral, pero también es un llamado a vivir en santidad. Cristo nos salvó, Cristo nos sanó, pero no para que viviéramos de cualquier manera. Fuimos rescatados de nuestra forma de vivir mediante el pago de un alto precio. No se pagó nuestra salvación ni con oro ni con plata, sino con lo que precisamente este pan y este vino simbolizan, su cuerpo y su sangre. Este es el precio de nuestra salvación. Y estos símbolos, además de ser recordatorio de todos los beneficios de nuestra salvación, son también un recordatorio y un llamado a vivir santamente, a vivir de forma diferente, a vivir una ética diferenciada. Cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corintio por estar comiendo la cena del Señor indignamente, les insta a examinarse interiormente, les insta a comer y a beber discerniendo que esos símbolos son el cuerpo de Cristo. Esto es, les insta a discernir el alcance y la magnitud de la obra de Cristo, y les insta a examinarse para participar santamente, sin pecado. Nosotros, como hijos de Dios que participamos de este recordatorio periódicamente, corremos el riesgo de acabar haciéndolo sin discernir, de hacerlo por tradición, porque toca. Corremos el riesgo de hacerlo sin haber puesto a prueba, sin habernos examinado a nosotros mismos. La palabra de Dios hoy nos ayuda a discernir el alcance y la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Nos ayuda a discernir que allí en la cruz Cristo proveyó una sanidad y una salvación integral. Cristo nos salvó y nos sanó espiritualmente al ser molido por nuestros pecados. Y nos salvó y nos sanó físicamente al llevar nuestras enfermedades. Y nos salvó y nos sanó psíquicamente al sufrir todos nuestros dolores. De igual manera que la palabra de Dios nos ayuda hoy a examinarnos, nos estimula también a consagrarnos. Nos invita, como decía, a examinar, pero también a actuar, a consagrar, a renovar nuestra vida de servicio, nuestra vida de obediencia, nuestra vida de santidad. Quisiera enlazar el mensaje con la participación de la mesa del Señor. Y para hacerlo posible, quisiera pediros que tuviéramos un tiempo a solas de reflexión con el Señor, un tiempo para pedirle no solo perdón por nuestro pecado no confesado, sino también para renovar nuestro compromiso de amarle, de servirle, de obedecerle, de vivir santamente. Pero antes de pasar a esos momentos, quisiera invitar a aquellos de nosotros que no vais a participar de la mesa del Señor. Dejadme dirigirme un momento a vosotros que os habéis apartado, que estáis lejos, o que no habéis tomado una decisión de depositar vuestra fe en Cristo Jesús. A vosotros, permitidme que os diga que estos símbolos que ahora tengo delante también son un llamado para vosotros. Un llamado a recordar, un llamado a examinar y un llamado a actuar. A recordar que Dios te ama personalmente. A recordar que por amor Jesús murió por ti en la cruz. A examinar tu vida y a darte cuenta que tu vida sin Dios no tiene sentido. A examinar tu vida y a reconocer que necesitas el perdón de Dios. Y finalmente a actuar. Esto es, a tomar la decisión más determinante de tu vida.
la de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Mientras que nosotros participamos de los símbolos, tú recuerda que Dios te ama. Tú examina tu necesidad de Dios y actúa. Esto es, toma la decisión más importante, la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tú y yo, que ahora vamos a participar de la mesa del Señor, os invito a que tengamos en este momento un momento de intimidad con Dios, en el que recordemos y examinemos y decidamos actuar con consecuencia. Yo quisiera invitaros a que cerráramos nuestros ojos e inclináramos la cabeza y así tomáramos conciencia de estar en la presencia de Dios. Y en ese momento de intimidad, de tomar conciencia de lo que simbolizan este pan y este vino y de estar en la presencia del Señor, quisiera animarte a que mentalmente hagas un viaje a la cruz para ir a buscar allí la sanidad que tú necesitas. Quizá necesites sanidad espiritual porque te das cuenta de que por tiempo has estado demasiado lejos de Él, porque has estado viviendo fríamente, incluso rebeldemente, de espaldas al Señor. Yo te invito a que vayas a la cruz y te apropies de esa sanidad espiritual. Quizá es tu cuerpo físico o el de algún ser querido el que está en esta mañana necesitado de salvación y de ser tocado por ese poder que emana de la cruz. Recuerda que Cristo en esa cruz llevó nuestras enfermedades. Quizá lo que necesitas es sanidad para tu alma herida. Quizá hay dolor en tu interior, un dolor que no te permite disfrutar del gozo de la salvación. Yo te invito a ir a la cruz y que te apropies de esa sanidad psíquica y emocional que Dios tiene preparada para ti. Recuerda que Jesús sufrió en la cruz por tus dolores. Pero sobre todas las cosas, os invito a que en ese viaje mental a la cruz recordemos el amor de Dios, la justicia de Dios, la victoria de Dios. Y a la luz de todo ello tomemos la decisión consciente de consagrar nuestra vida a Dios. Tomemos la decisión de actuar, de renovar nuestro compromiso de amor, de santidad y de servir al Señor. Tengamos ese momento a solas en el Señor con oración. Señor, delante de estos símbolos, de este pan y de este vino, de los cuales somos conscientes de que son simplemente pan y son simplemente vino, pero que para nosotros encarnan un mensaje profundo de salvación y de liberación, como hemos considerado en esta mañana. Te pedimos, Señor, que por tu gracia nos ayudes a discernir todas las implicaciones que tiene tomar este pan y este vino. Señor, queremos recordar a Jesús. Queremos, Señor, recordar su amor, recordar su entrega, recordar su sacrificio. Y queremos, Señor, agradecerte el perdón de nuestros pecados. Y, Señor, queremos también examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra y renovar nuestro compromiso, es decir, actuar, consagrarnos de nuevo a ti. Permítenos, Señor, que al participar de estos elementos, Señor, recordemos, examinemos y estemos dispuestos a actuar. Queremos darte, pues, las gracias por este pan que simboliza tu cuerpo partido y esta sangre que simboliza tu sangre vertida. Señor, ayúdanos a participar, aunque sea de forma telemática, de una forma muy consciente de que tú estás en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Señor, ayúdanos ahora a disfrutar de este momento, de participar de los símbolos. A ti la gloria, en Cristo Jesús.
Amén. Como dice el texto que hemos reflexionado, el Señor Jesús, estando en el aposento alto, estando celebrando la Pascua con los suyos, con sus discípulos, esa Pascua que recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto, instauró lo que para nosotros es la Santa Cena, ese momento de recordar la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado. Y Jesús, en un momento dado, después de haber dado gracias, pues tomó el pan, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos de este pan todos juntos, recordando a Jesús. Asimismo, el Señor Jesús también tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, mi sangre vertida para remisión de pecados. Bebed de esta copa en memoria de mí. Tomemos, pues, de esta copa, recordando al Señor Jesús. Amada Iglesia, todas las veces que tomamos de esta copa y que tomamos de este pan, la muerte y la resurrección del Señor, anunciamos y proclamamos hasta que Él venga. A Él sea la gloria.